Y seguimos en esta noche de En Honor a la Verdad por AM830 Radio del Pueblo. Y les contábamos la azarosa semana que estamos viviendo los argentinos, con una situación de máxima preocupación por la inflación galopante a la que asiste la República Argentina, con una ministra de Economía como Silvina Batakis, con un recibimiento por parte del mercado muy lejos seguramente de la tranquilidad que ella intentaba brindarle desde su gestión, frases o definiciones iniciales que generaron muchísima preocupación en distintos sectores y esto naturalmente se vio reflejado. Pero a todo esto, la vida de los argentinos está en juego, su situación personal, su situación laboral, el comercio, y por eso el tema genera como mínimo atención y después preocuparse por ver cómo se dan los acontecimientos. Para analizar el actual momento político, económico, social de la Argentina, vamos a establecer el contacto directo, vamos a saludar al economista y dirigente político Marcelo Ramal. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas noches. Raúl Granero lo saluda. Raúl, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cuál es la primera mirada de este momento que estamos viviendo los argentinos con un dólar desenfrenado hoy más cerca de los 300 pesos que desde los 2.90? Bueno, lo primero que le diría es que, digamos, al cabo de esta semana y de estas primeras medidas o anuncios económicos, es evidente que esos anuncios han fracasado en intentar, digamos, ya no resolver, pero siquiera estabilizar o ordenar la situación económica y financiera. No hay nada de esto, bueno, y estamos indudablemente con el punto más agudo de la crisis. Yo creo que la razón de esto es que las medidas anunciadas por la ministra ni siquiera rozan la raíz de la crisis financiera del Estado. Este es el punto central que tenemos que ver. Lo que tenemos en este momento es una gravísima crisis de deuda y de financiamiento que no se va a resolver con las promesas de equilibrio fiscal o de llevar adelante un régimen de caja que es el que prometió la ministra el lunes pasado. La razón de esto es muy sencilla. El problema agudo que atraviesa en este momento la administración del Estado no es simplemente el de los ingresos y egresos de cada día o de cada mes, como lo que expresó la ministra, sino la renovación de la deuda ya contraída por la administración del Estado. Son dos cosas diferentes. Para, digamos, que el oyente lo entienda, una cosa es prometer, digamos, que yo no me voy a seguir endeudando más de lo que estoy, ¿no es cierto? Otra cosa es asegurar si voy a poder renovar las promesas de deuda que ya contraje, que es otro problema y es el verdadero problema que hoy existe desde el punto de vista de las finanzas y el que explica la inflación. ¿Por qué digo esto? A ver, en los últimos días, en los últimos aproximados 10 días, el Banco Central emitió 1 billón, o sea, 1 millón de millones de pesos, equivalente a la cuarta parte de la base monetaria de la Argentina, para comprar los títulos de la deuda argentina en pesos que ya nadie quiere comprar. Esto significa una emisión de pesos fabulosa
que solo parcialmente ha sido absorbida por el Banco Central. Una parte ha sido volcada al mercado. Mucho se discute en términos de teoría económica respecto de si la si la emisión es o no un factor inflacionario. En estas polémicas siempre hay que ver, a mi juicio, para qué se emite dinero. Si la emisión de dinero está vinculada a algún proceso productivo de creación de valor que luego el Estado puede reabsorber, pero no es este el caso. La emisión de moneda de estos últimos 10 días ha sido completamente parasitaria y lo único que ha sido es realimentar el círculo vicioso de la deuda del Estado y del Banco Central. Es decir, que se emite dinero para renovar y sostener una deuda y el servicio de esa deuda obliga inmediatamente a emitir más dinero. Ese círculo vicioso que llena de pesos sin valor el mercado, va a llevar más temprano que tarde a un proceso hiperinflacionario. Y el presidente de la República, Alberto Fernández, en este clima de interminismo, ¿tiene el poder político para enfrentar los acontecimientos venideros o a qué peligro se expone su gobierno y el país? Bueno, yo creo que, el presidente sabe muy bien que este es el círculo, espiralado y agravado que estamos recorriendo en estas horas. Creo que también lo sabe la vicepresidenta, y estamos ante una versión agravada de la política que llevó adelante el ministro Martín Guzmán. La deuda se está renovando indefinidamente y obligando, a una emisión de moneda cada vez más importante, y esto creo que lo conocen perfectamente. Lamentablemente, en vez de cortar la hidra de esta deuda, la ministra Batakis a lo único que ha atinado es a una política de recorte de gastos sociales y salariales, que es lo que uno deja ver o puede entrever, de los anuncios que realizó hace algunos días atrás. Pero no pasa por ahí, indudablemente, la crisis financiera del Estado, sino que tiene que ver con un proceso, primero, de creación de una deuda que subsidió al capital, a grupos empresarios, particularmente durante todo el periodo de la pandemia, y a una renovación indefinida a costos cada vez mayores, y que por lo tanto fundamentan esta cuestión inflacionaria. Quiero agregar, si se me permite, una cuestión más. Como al mismo tiempo, con el mismo objetivo de despertar algún interés en esta deuda desvalorizada, el gobierno eleva la tasa de interés y por lo tanto dificulta el crédito y anticipa una posible recesión económica que además se ve reforzada por las dificultades para la importación, por las restricciones de divisas. Es decir, la economía se ahoga por la falta de crédito por un lado y por la falta de recursos importados. Entonces, en un terreno donde por un lado hay menos producción y por el otro hay más moneda, tenemos un país empapelado de billetes y con, una producción menor como contraparte de esa emisión. Es algo verdaderamente explosivo. Y le agrego, un elemento más que también tiene que ver con la emisión,
que es esta decisión del gobierno de otorgar un seguro o garantía para esta misma deuda pública en pesos, lo cual en una situación donde la deuda todo el tiempo se está viniendo abajo en su cotización, es digamos como contratar un seguro para un auto que va a chocar. Es decir, esta garantía que el Banco Central está dando para quienes compran títulos de deuda es como efectivamente otorgarle un seguro contra, digamos, traumatismos en las extremidades a un esquiador, ¿no es cierto?, que se va a arrojar por primera vez desde la punta del Cerro Catedral. Estamos verdaderamente creando las condiciones para la hiperinflación. Es muy grave e importante, creando las condiciones para la hiperinflación. En este marco es que el gobierno pone en marcha la segmentación de tarifas. ¿Es necesaria? ¿Es oportuna? ¿Está a tiempo? Bueno, el problema de la segmentación de tarifas, digamos, acá hay dos problemas. Hay un problema instrumental y un problema que yo diría más de fondo. El método que se ha elegido, en mi opinión, es una conjetura que hago, va a dejar fuera de los subsidios a muchos más usuarios que ese 10% que se informó inicialmente, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque el método que se ha seguido para la segmentación sigue más o menos el siguiente lema: usted es rico hasta que demuestre lo contrario. Y no estoy muy seguro de cuántos van a animarse a demostrar lo contrario. En un país que está lleno de ingresos informales, de precarización laboral, de trabajos que a veces es difícil poder comprobar. Le tomo, digamos, un ejemplo. Usted imagínese, Raúl, un plomero o un gasista que gana, digamos, 250.000 pesos, ¿no es cierto? Bueno, está por debajo de los 350.000 que establece el formulario, ¿no es así? Debería acceder al subsidio. Ahora, ese plomero o ese gasista a lo mejor gana 250.000 pesos sin entregarle factura a la gente con la cual trabaja. Y no le entrega la factura porque se da cuenta que pagando lo que luego debería pagar, ¿no es cierto?, en cada factura, probablemente va a haber mermado mucho sus ingresos. Le doy otro caso, el caso de una empleada doméstica a quien sus patrones no han puesto en blanco. Y ella no le puede decir a los patrones que la pongan en blanco porque a lo mejor no quiere, ellos no quieren, y bueno, ella no quiere tampoco en ese caso perder su trabajo. Entonces, un formulario que pone a muchas personas bajo la lupa, y no estoy hablando de un banquero, no estoy hablando de alguien con mucho dinero, sino que muchísimas personas en la Argentina se ganan el dinero como pueden. Pregunto, ¿todos ellos van a completar el formulario? ¿O muchos lo van a dejar pasar y van a pagar el tarifazo ante el temor de sincerar una situación que por muy diferentes motivos no quieran sincerar? Creo que quien pensó esto tenía claridad en el sentido de que iba a lograr eliminar los subsidios a mucho más que el 10%, pero
es una opinión, es una conjetura y veremos qué pasa, ¿no es cierto?, a lo largo de las semanas que vienen. Más allá de esto, y pensando en la cuestión de fondo, es notable cómo, por un lado, para determinar el valor de la tarifa de las personas, se lleva adelante toda esta parafernalia informativa, pero el Estado no es capaz de dilucidar y de informar cuál es el verdadero costo de exploración y de extracción de los hidrocarburos en la Argentina, y cuál es el verdadero costo de toda la cadena energética, porque los contratos de extracción de gas y petróleo que están en la base de todos los precios de la electricidad y del gas natural han sido generosamente remunerados con subsidios, no al usuario, sino al productor de hidrocarburos o a los generadores de energía eléctrica. Por ese motivo, CAMESA arrastra un déficit tan importante. Entonces, hasta ahí lo dejamos. ¿Cómo? Hasta ahí el análisis, un análisis al tema de fondo, al tema de la energía en la Argentina, y naturalmente mirar con puntillosidad esta segmentación de tarifas y este análisis, esta prevención a las que nos invita a formular Marcelo Ramal con sus definiciones. Marcelo, un gran gusto saludarlo, muchísimas Raúl, gracias. Gracias por la posibilidad de expresar estas ideas. Un gran gusto, hasta la como siempre. próxima. Hasta la Un próxima. abrazo.